Bienvenidos a Psych and Tech, el podcast de Syncrolab, un espacio donde conocer neurocientíficos, clínicos e ingenieros alrededor del mundo al servicio de la salud mental. Lanzamos en 3, 2, 1... Pues bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast de Syncrolab de Psych and Tech. En esta ocasión hemos invitado a Beatriz Martínez, médico psiquiatra, que nos va a acompañar durante estos minutos con la idea de hacernos, o con la idea de conocer su trabajo y la especialidad que está realizando con niños y más en concreto en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Pero te voy a dejar que te presentes. Hola, Bea. Sé que te gusta que te llamen Bea, no es un... así que siempre os dejo que os presentéis vosotros para que hagáis énfasis en vuestros currículums como vosotros queráis. Así que bienvenida a nuestro podcast y muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues sí, yo soy Bea, efectivamente, y soy psiquiatra infantil y del adolescente. Ejerzo una parte, ¿no?, de mi actividad pública en el Hospital Infantil Niño Jesús, donde desempeño mi actividad fundamentalmente en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Previamente a mi desempeño en la unidad también tenía una gran parte de mi actividad asistencial en trastornos del neurodesarrollo, con una consulta monográfica en este campo. Y esos son dos de mis grandes, vamos a decir, expertise, ¿no?, o intereses, todo lo relacionado con esos trastornos en el espectro de población, ¿no?, infanto-juvenil. Y nada, actualmente soy la coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes del Niño Jesús y es un placer estar con vosotros hoy aquí, no tengo mucho más que decir. Pues lo mismo digo, es un placer tenerte. Oye, como te comentaba off the record, me interesa mucho el debate sobre especialidades, ¿no? Nosotros los neuropsicólogos estamos en una batalla también porque la neuropsicología clínica tenga su propio espacio tanto a nivel académico, legal, etcétera, y un reconocimiento. Y hay un debate también, corrígeme si me equivoco, respecto a el hecho de que exista una especialidad de psiquiatría infantil separada o por lo menos que vaya en paralelo con la de adultos, ¿no? ¿Cómo está ese debate ahora mismo y cuál es tu opinión al respecto? Pues a ver, ese debate, es verdad que ahora está pues ya poco debate porque por fin en agosto del año pasado se aprueba en España el Real Decreto que reconoce la especialidad de psiquiatría infantil y de adolescencia, ¿no?, como una especialidad aparte. Yo sí que creo que el tener especialidades separadas ayuda a garantizar unos estándares de calidad, ¿no? Porque al final, si no reconocemos esas especialidades, parece que todo cabe a la buena voluntad o al esfuerzo personal que el profesional haga por formarse en esos campos y yo creo que queda un poco cojo, porque bueno, bien sabemos, como pasa en todas las profesiones, ¿no?, que no todo el mundo tiene ni las mismas oportunidades de formarse ni las mismas ganas de formarse. Entonces creo que el hacer un marco normativo que garantiza unos mínimos y hace que todos los profesionales que se quieran dedicar a psiquiatría infantil pues pasen por unidades específicas y se puedan formar, ¿no?, en toda la variedad de trastornos y de niveles asistenciales que puedan padecer estos niños y adolescentes, ayuda a que estos niños y adolescentes puedan tener una mejor calidad asistencial. Y luego es que era un poco vergonzante, porque la verdad que a lo mejor, Nacho, tú el marco de la neuropsicología lo conoces mejor y en eso, declaro mi absoluta ignorancia en otros países, pero en cuanto a la psiquiatría infantil es que España hasta el año pasado era el único país europeo, junto con Lituania, que no contaba con esa especialidad. Entonces yo creo que también nos pone al nivel de nuestros colegas europeos el poder contar con esta especialidad y que los profesionales, los médicos en este caso, ¿no?, interesados en la psiquiatría infantil, pues puedan elegir esta disciplina para su formación durante la etapa MIR y que no sea, ¿no?, pues como me pasó a mí, que al final a mí ahora me han convalidado el título pero por vieja, ¿sabes? Sino porque, claro, acabamos la especialidad de psiquiatría, teníamos la posibilidad el último año pues de atender en exclusiva, pues un poco como tú te lo fueras montando, que es verdad que yo tuve suerte y pude rotar o estar en muchos dispositivos de diferentes hospitales, pero no todo el mundo ni en todas las ciudades de España esto puede hacerse así. Entonces, bueno, luego al final, pues un poco con buena voluntad, pues la gente trabajando gratis o atendiendo a niños y adolescentes con otros profesionales que estaban formados. Entonces, bueno, eso fue un poco la manera en la que los formamos nosotros y
y creo que, bueno, pues que no es la mejor forma para luego garantizar que se esté atendiendo bien a este, ¿no?, a nicho de población. Sobre todo que ese nicho de población tiene unas características muy específicas, ¿no? Es decir, que es un cerebro en desarrollo, cambiante, o sea, que se va modulando, o sea, que no es ni el mismo casi de mes en mes, ¿no? Entonces, claro, la necesidad de que psiquiatras, bueno, psicólogos por supuesto, pero psiquiatras estén formados específicamente en todos esos cambios, es que a nosotros nos parecía como de un obvio que hoy pues nos alegramos, ¿no? Que todo esto se vaya regularizando y se vaya estandarizando y por como tú bien dices, ojalá nos vaya pasando a nosotros como neuropsicólogos A los que psicólogos también, suceda ¿no? La algo. psicología infanto-juvenil igual. Yo creo que en el marco del Sí. PIR, ahora que hemos dado este paso, pues yo creo que tiene sentido que el siguiente paso sea, pues, a nuestros compañeros psicólogos clínicos, pues darles el mismo reconocimiento, ¿no? Aquellos que se dedican en exclusiva a la infancia y la adolescencia, porque además, como bien dices, es una perspectiva muy diferente. O sea, no es lo mismo trabajar. Yo me acuerdo allá también en el Pleistoceno, como decía antes, que ya me habían dado el título por vieja, imagínate, de la carrera de medicina. El primer día de clase de pediatría, el catedrático que llega ahí, ¿no?, estos catedráticos serios de los de antes, y dice: señores, lo primero que tengo que decirles hoy es que los niños no son adultos en chiquitito. Entonces, eso es en el marco de la medicina general, de la pediatría, pero es que el cerebro es lo mismo, no son adultos en chiquitito, ¿no? Y tienen toda esta perspectiva del neurodesarrollo, que no es lo mismo tampoco un niño en la primera infancia, que la etapa escolar, que la adolescencia, que el adulto joven. Y luego tiene un marcador súper diferencial, que es el trabajo con la familia, y es los compañeros adultos están acostumbrados a trabajar de manera, pues, a veces individual con los pacientes, puesto que también el marco legal dice que bueno, si un paciente no quiere incluir a su familia en el tratamiento, pues no tiene por qué hacerlo, pero nuestros niños afortunadamente no suelen estar solos Viable y hay casi, que ¿sabes? incluirles, claro. Entonces, esa perspectiva ¿no?, de trabajar con el sistema y no solo con el individuo, pues también es muy original y muy única de la psiquiatría y de la salud mental en general, ¿no?, infanto-juvenil. Entonces, yo creo que todo eso debe ser incluido en un marco formativo, claro que sí. O sea, totalmente. O sea, fíjate que alguna vez lo habíamos comentado, el hecho de que los psicólogos tengan también su especialidad los psicólogos PIR tengan su especialidad en infantil, pero no había, o sea, no había hilado el hecho de que de encascada con los psiquiatras se pueda pelear porque se consiga eso. O sea, que es, mira, es un grandísimo paso que a lo mejor nos viene fenomenal a nosotros también. O sea que... Oye, Bueno, bueno. y en el servicio, en el hospital, en el Niño Jesús, porque bueno, o sea, yo hablo con muchos psiquiatras, hablábamos con muchos psicólogos y tal, y de un tiempo a esta parte hay un pico impresionante de demanda con niños con muchos problemas, con peques con muchas dificultades cada vez más graves. Bueno, hay una serie de hipótesis de, bueno, pues todo el tema de la pandemia. Es más, hay muchos psiquiatras, alguno que tú conoces bien, que siempre establece un antes y un después de la pandemia, es decir, qué sucedió antes, qué sucedió después. Esto el doctor Quintero es de lo que estamos hablando, de quien estamos hablando, siempre establece, ¿no?, hablando, oye, ¿qué es lo que sucedió antes de la pandemia y qué sucedió después? ¿Estáis viendo en el hospital este boom, este incremento tan significativo de casos, etcétera? Sí, o sea, bueno, yo coincido con Javier, que además es gran amigo mío, en un poco, ¿no?, ver este momento pre y post pandemia, pero sí que es cierto que antes de la pandemia ya veníamos observando un aumento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, que de forma monográfica atendemos a población infanto-juvenil, que también, por ejemplo, en un servicio como el de la urgencia, ¿no?, pues al final muchos pacientes que, aunque no sean de un área siquiera cercana al hospital, pues consultan al servicio de urgencias, porque, bueno, como sabéis, la entrada de urgencia uno puede ir al hospital que considere que quiera ir, ¿no? Y veíamos observando un aumento de casos respecto a años previos. O sea, eso ya era un fenómeno prepandemia. Es cierto que la pandemia del coronavirus, pues, ha ejercido como un crecimiento exponencial Un a ese disparador, crecimiento. ¿no? Eso es un disparador a ese crecimiento que ya veníamos observando. Y bueno, si observamos nosotros que tenemos incluso publicado, ¿no?, un estudio de las urgencias, pues pasábamos una pendiente así a casi en vertical, ¿no?
Por ejemplo, para que te hagas un poco a la idea, el motivo más frecuente de consulta en una urgencia como la del Niño Jesús es el adolescente, sobre todo, son los comportamientos, por ejemplo, del índole autolesivo, ¿no? Pues ya sean ideaciones autolíticas o autolesiones o intentos de suicidio. Eso ha crecido un 106%, o sea, de antes de la pandemia, después. O sea, es una pasada, ¿no? Entonces, bueno, durante el coronavirus se habló mucho del coronavirus, por supuesto todos tenemos claro que ha sido una lacra a nivel mundial y que muchísima gente ha muerto de COVID, pero en el nicho de los adolescentes, en España moría mucha más gente de suicidio que de COVID, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría, y creo que, bueno, que ya lo vamos haciendo, el que se pudieran hacer estrategias de prevención públicas a nivel también interseccional, no solamente en relación con la salud mental, porque cuando el paciente ya llega en salud mental, es tarde. O sea, lo que hay que hacer es evitar que la gente venga a la urgencia del Niño Jesús. No porque nos dé trabajo, que trabajamos encantados, tenemos una capacidad de trabajo que yo creo que todo mi equipo, mis compañeros han demostrado antes y después de la pandemia COVID, pero nos gustaría que nuestros menores no estuvieran tan dañados, porque claro, hay que pensar un poco también en esta tendencia ascendente que ya veíamos antes de la pandemia. ¿Qué pasa a nuestros chicos para que piensen en matarse, ¿no? O sea, creo que eso es una de las cosas que como sociedad tenemos también que reflexionar y que pensar. Y por qué, por ejemplo, también otra de los motivos de consulta más frecuente en nuestra urgencia o en nuestro servicio, los trastornos de conducta alimentaria en las chicas. Porque claro, respecto a antes de la pandemia, después de la pandemia, incrementamos en la sala de hospitalización un 20% los ingresos por anorexias muy graves. O sea, cuando llegamos a ingresar a un adolescente o a una niña, es porque hemos llegado a un deterioro pues importante, porque no es el ingreso el primer, ¿no? La primera opción en ningún trastorno en general en medicina, pero tampoco en salud mental. Entonces, una cosa que observamos respecto a estas pacientes es que llegan mucho más graves que antes, que la edad de debut también es mucho más temprana, teniendo un montón ahora de ingresos pues de niñas incluso menores de 12 años, que además en eso nuestro hospital es único en Madrid, puesto que bueno, ya hay varias unidades de hospitalización de psiquiatría para adolescentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero el único sitio donde uno puede ingresar cuando es menor de 12 años es el Niño Jesús. Entonces, bueno, pues eso es otra cosa que como centro de referencia pues también hemos venido observando, que antes no teníamos tantos niños pequeños ingresados y ahora sí. Y cuando digo ingresados, no es porque nos guste tener a los pacientes ingresados, sé que a veces esta realidad de la salud mental es más incómoda de comentar y no está exenta de polémica, pero pensemos que son pacientes que llegan muy malitos a la urgencia, porque ahora hablamos mucho de trastornos mentales, de ir a terapia, ¿no? Y parece que se está como limpiando un poco o aligerando ese estigma inherente a la salud mental, pero yo sigo viendo, ¿no? En esto que a mí me gusta mucho seguirme redes sociales y medios de comunicación, que hay un estigma que sigue ahí, y es el del paciente mental grave, ¿no? El que tiene un trastorno mental grave, pues esos trastornos de la conducta alimentaria muy graves, o esos pacientes con diagnóstico dentro del espectro de la psicosis, o el trastorno bipolar, que siguen necesitando una atención muy intensiva y que no es solo el ir o no ir a terapia, una terapia que por otro lado desde el sistema público no siempre se puede garantizar con una intensidad, ¿no? Y una frecuencia suficiente. Entonces, esos pacientes a veces requieren ingreso y sobre todo requieren ingreso cuando el circuito comunitario falla, porque, insisto, de entrada, todos nuestros pacientes, y eso sí que es igual en infanto-juvenil que en adultos, en salud mental se trabaja en red, se trabaja en la comunidad, pero a veces son pacientes que están graves y pues como en otras disciplinas de la medicina, necesitan esa estancia, ¿no? en un hospital. Y eso es lo que hemos visto que ha ido a más. O sea, que ya no es solo que aumente el número de pacientes o de personas afectadas de un trastorno mental, sino que la gravedad, incluso la rapidez de la instauración, ¿no? Vemos cuadros mucho más rápidos que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos deberíamos hacer una reflexión y aparte de poner, pues a veces parches, ¿no? Como yo entiendo que se pone en el emergente cuando hay que atender a dificultades que van emergiendo, pero también hacer políticas de prevención, que es lo que yo veo y a veces también nos dicen desde el ámbito educativo, ¿no? que faltan y que no tienen herramientas, claro, para detectar en los coles, que muchas veces son los profesores, son esos grandes referentes de nuestros pacientes los que dan señales de alarma, y poder trabajar en las aulas o en el ámbito educativo, pues todos estos aspectos que creo que es urgente que empecemos a hacer. O sea, es que totalmente, o sea,
La gran dificultad que tiene la salud mental ahora mismo es que como está pensada como una, desde mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, está pensada como una traslación de la medicina general a el sistema atencional, o sea, a la atención de pacientes con dificultades o con enfermedad mental. Y claro, es que la salud mental es diferente. O sea, no, la atención puntual, clínica que se hace en un hospital es puntual, ¿no? Pero la atención que se le tiene que dar a un TCA, que se le tiene que dar a a un trastorno de conducta alimentaria, a una persona con un intento autolítico, etcétera, no es de un ambulatorio, ¿no? Es decir, que y toda esa asistencia todavía no hemos llegado a encontrar el sistema, ¿no? para Claro. atenderlo sin que sea privado. Estoy hablando, Claro, o sea, el problema yo creo que hay del modelo es que, a ver, en salud mental, y hablo de los psiquiatras también, porque sobre todo en infanto-juvenil, ¿no? Yo creo que no debe haber psiquiatra infanto-juvenil que no esté formado en psicoterapia, porque claro, de entrada en niños los tratamientos de primera elección siempre es la psicoterapia, ¿no? La intervención con el paciente y su familia. Desde la primera consulta y el minuto 1 que tú saludas a un paciente, ya estás tratando a ese paciente. O sea, la herramienta en el tratamiento, aparte de que a veces podamos usar fármacos, ¿no? O pongamos una dieta en el caso de esa conducta alimentaria o lo que sea, somos nosotros. O sea, la herramienta, el tratamiento es el personal, el capital humano. Entonces, eso en otras especialidades incluso es visto como penalizante, ¿no? Porque claro, si tú vas muchas veces a un infectólogo, a un especialista en infecciosas, es porque tu infección va mal. O sea, si tienes que multiconsultar es porque va mal, porque claro, a ti te ponen un antibiótico y te dicen, oye, venga usted en 15 días, en un mes, o depende, si son pautas largas, pues cuando sea, ¿no? Y le revisamos. O incluso ni le revisamos porque ya se curará usted solo. O sea, pero en salud mental eso no es así. En salud mental, el poder garantizar una asistencia frecuente no es un mal indicador, de hecho es un indicador fenomenal. Y es, claro, está al usted revés. pudiendo hacer un Esa buen adherencia al tratamiento. tratamiento y por tanto Eso vas a es. conseguir mejores Exactamente, resultados. porque además los que trabajamos en salud mental tenemos mucha más paciencia que el resto de profesionales de la sanidad, porque claro, nuestros tratamientos pueden durar 2 años, 3 años, o bueno, mucho más tiempo, ¿no? Incluso pues hay patología que por desgracia a día de hoy puede ser hasta crónica, ¿no? Entonces, si tú garantizas esa contención, ¿no? Esa ayuda, ese apoyo con una frecuencia suficiente, te vas a ahorrar pacientes que se cogen bajas en la edad adulta, te vas a ahorrar absentismo escolar, te vas a ahorrar ingresos. O sea, que incluso a nivel económico, ¿no? Que a veces es el marcador que más importa, pudiera parecer que ese tratamiento te está costando caro, porque tiene esa frecuencia, ¿no? Esa multivisita, esa consulta sucesiva, pero al final es mucho más barato, porque en costes indirectos e incluso directos en la reagudización, ¿no? En las crisis que requieren un ingreso, eso es mucho más barato para el sistema. Pero necesitamos estar disponibles, porque claro, tú no puedes hacer multiconsulta si tienes un cupo pues, de cientos de niños, porque claro, tú eres un profesional, también tienes tu vida. Es verdad que en sanidad el sistema está muy acostumbrado a la vocación, ¿no? Y a la entrega de sus profesionales, pero claro, antes de la pandemia ya estábamos trabajando pues mucho. No trabajábamos con espacio y con calma, ¿no? Y con poder hacer estos tratamientos a veces de intensidad suficiente. Entonces ahora con un fenómeno como la COVID-19, con todo lo que ha pasado, pues también es verdad que tenemos otro problema y es que hay déficit de profesionales, porque bueno, Iba a también hay decir muchos... justo eso ahora mismo. Es decir, que hay plazas de psiquiatría infantil y de psiquiatría que no se están cubriendo en hospitales. Exactamente, O sea, que no hay. O exactamente. Y sea, eso que no tenemos hay, que no ejemplo hay. en todos los hospitales de Madrid. Responde a un fenómeno de falta de capacitación en esta especialidad, puesto que no teníamos especialidad, entonces es difícil que cubras algo que de entrada no existe, porque también genera un marco de incertidumbre al profesional que se va a dedicar a esto. Pero de psiquiatría en general también, ¿no? Exacto, eso dicen también. Yo estoy menos puesta porque es verdad que no es tanto mi línea, pero yo sé que en servicios de infanto juvenil de Madrid, me atrevería a decir que en todos o en casi todos los hospitales Todos. hay vacantes para ocupar y es Pero en porque faltan psiquiatría también, ¿eh? En profesionales. psiquiatría general también. O sea que. Entonces, habrá que pensar también por qué faltan esos profesionales. Yo en infanto juvenil lo relaciono con varias cosas. Una es, pues efectivamente, la falta de capacitación. Si no existe capacitación, es difícil que tengas gente preparada para ejercer y para también atender a esta población, que además cada vez es más compleja, porque no son trastornos, ¿no?, que puedas cubrir con unos conocimientos generales en psiquiatría, extrapolando incluso conocimientos de los adultos. Y luego,
que es cierto que la gente se ha quemado mucho después de la COVID, ¿no? Porque hemos trabajado a unos niveles, pues, de mucha caña y hay gente que, pues, que también me ha primado su bienestar emocional y físico, y yo creo que también es muy legítimo, que eso no es criticable. Y el sistema debería de cuidar al profesional, porque todo el rato hablamos de políticas de humanización, ¿no? De los espacios, de los pacientes, de cómo hay que hacer una medicina más humana. Por supuesto que yo estoy 100% de acuerdo en eso, pero... Nadie hace así, ¿no? Nadie mira... Claro, pero es como nadie el pone la cámara para profesional... atrás, ¿no? Claro, tú tienes que humanizar al profesional para que pueda tratar humanamente a sus pacientes, porque, bueno, los sanitarios no somos seres de luz, somos gente como cualquier otra que pasa por la calle con sus basuritas, con sus traumitas, con pues también sus necesidades económicas, porque la vocación no te paga el alquiler. Entonces, pues con todo eso necesitamos también cuidar al que está cuidando. Pues igual que le transmitimos nosotros, yo eso es de las cosas que más digo en mi consulta, ¿no? A los papás de los pacientes. Digo, os tenéis que cuidar porque no podéis cuidar a vuestro hijo o a vuestra hija si no os cuidáis vosotros, porque si estáis quemados, el estar ahí pendiente de alguien que tiene un trastorno que además va a durar en un tiempo, porque ya hemos quedado que no era una consulta infecciosa, es muy difícil y muy cansado. Pero el profesional es exactamente lo mismo. Si estás sosteniendo la salud mental de cientos de personas y no arman y cuidan tu propia salud mental, es muy difícil que puedas ayudar. Complicadísimo. Oye, cambiando un poco el tercio, o sea, yo sé que estás muy especializada y uno de tus intereses, como bien has dicho, son los TCAs, y he estado viendo que has compartido algunas noticias sobre redes sociales y TCAs, ¿no? Y además lo acabas de decir, que te gusta mucho bichear un poco las redes sociales y ver cómo eso está impactando. ¿Cómo crees que estas redes sociales, ya hay en Estados Unidos demandas colectivas de colegios, counties, que están demandando a las grandes tecnológicas por por afectar a la salud mental de sus alumnos y de sus niños, ¿no? Y adolescentes? ¿Cómo ves tú el hecho de la relación que existe o que estás viendo tú, si es que la estás viendo, entre TCAs y redes sociales, o redes sociales, salud mental específicamente también de TCAs, ¿no? Pues a ver, yo creo que es que las redes sociales, yo esto lo digo a veces, ¿no? A veces porque hablo, que me preguntan, o incluso los grupos de papás que hago en el hospital, es que son como la calle. O sea, en las redes sociales hay gente de todo tipo. Hay buena gente, hay mala gente, hay gente informada, hay gente desinformada, hay gente que te ayuda, hay gente que regenera relaciones tóxicas contigo, ¿no? Pues es lo mismo que replicarías de un modelo social, pero súper amplificado. Porque tú, claro, para salir a la calle sales, te preparas, vas a una clase, la gente te habla, no te habla. Eso pasa como el fenómeno del bullying, ¿no? Antes tú, pues, podías sufrir acoso escolar, pero ibas a tu casa y tu casa era tu terreno de paz. O sea, podría haber sido horrible en el cole, pero tenías ese relief. A día de hoy no, porque claro, tú estás conectado, hiperconectado, 24/7 si quieres, con lo cual también toda esa gentuza para ti, desde tu casa, en el cole, en la calle, yendo en el metro, tal. Entonces, creo que ha pasado una cosa que tiene todo el sentido, y es que, claro, generalmente la gente más mayor no está tan interesada en estos mundos de las redes sociales, de los videojuegos, pues de todas estas nuevas tecnologías, y hemos lanzado un poco a nuestros chicos, yo creo, sin red, al metaverso que dicen ahora, ¿no? Entonces, pensemos, cuando tú tenías 12 años, ¿no? O nosotros, que somos de otra generación, ya también con algo de digitalización y tal, pero no como nuestros adolescentes de hoy en día, porque para empezar podíamos tener un teléfono de numeritos, pero no teníamos un teléfono abierto a internet. Nuestros padres siempre nos controlaban estas salidas a la calle. No te hubieran dejado salir ni de broma a la calle si tú no dices con quién vas, a dónde vas, a qué hora vas a volver, ¿no? Esto con el móvil muchas familias no lo hacen, porque yo creo desde una falsa confianza, pues digamos que respetan que sus niños, que a veces son niños maravillosos y súper responsables, no tiene por qué necesariamente esto venir de personas con problemas previos, van a tener la madurez de saber gestionar eso, y eso es imposible, porque esto es como si tu chaval de 12 años un viernes, en vez de decirte que se va con sus amiguitos al cine o a la hamburguesería de turno del barrio y que va a volver a tal hora, o que le vayas a buscar porque a las 9 está en casa, le hubieras dicho que tranquilo, que tú confías en él y que ya volverá de aquella manera, que no sabes con quién va, pero da igual, y que oye, qué buena suerte, ¿no? Entonces, igual que eso nos parece un escenario inverosímil,
el escenario de redes sociales yo creo que debe ser de ir capacitando al menor, pues como hacemos con las salidas a la calle, con las salidas sociales, desde un nivel de supervisión mayor, ¿no? De, oye, ¿dónde vas? ¿Con quién más? Incluso yo voy a ir a buscarte, a cuando la adolescencia es más mayor, pues claro, con 17 años no es igual uno que con 12, porque si tú lo has hecho así, lo has ido acompañando, también él va a ir teniendo, ¿no?, esa capacidad de crítica, de filtrar, gestión, de... Claro. dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir, dónde me tengo que meter, dónde no me puedo meter. Claro, entonces si tú lo haces luego, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, que también se está demonizando como todo esto mucho, porque efectivamente hay muchas señales de alarma, y ahora hablaremos de eso, de que las redes sociales no les viene bien a la salud mental de nuestros chicos en ese uso indiscriminado. Pues claro, tú coges a un chaval de 16 años y dices que te dé el móvil y nunca lo has hecho y lo ven como un castigo y se lían pardas, claro, porque incluso se puede liar tan parda de que uno acuda a la urgencia con líos familiares, ¿no? Entonces, antes de ese escenario, hay que hacer como cuando sales a la calle, pues primero te vas al instituto solito y, ¿no?, y tu madre te deja, mira por la ventana, a ver por dónde vas, tal, y luego ya poco a poco pues vas dando menos explicaciones de dónde vas o dejas de ir en tu casa porque ya has demostrado que no has hecho cosas extrañas. Las redes sociales luego también tienen este efecto escaparate, y es que hay un sesgo que no pasa tanto en la calle, porque en la calle pasan muchas cosas y entonces puedes ver a tus amigos pues el día que le ha salido el grano, el día que tu compañera tiene un mal día, el día que llora, y eso lo ves en el mundo real. Pero las redes sociales tienen ese sesgo a la hora de compartir contenido, y es, bueno, pues al margen de algunas influencers y estas cosas que han salido, que pueden compartir cosas más raras, normalmente uno comparte, si es un españolito de a pie, pues lo guay. O sea, no va a ir a internet a contar que le ha salido un grano, ¿no?, y se saca ahí una foto del grano, o si tiene un día de pelos locos, o si ha suspendido matemáticas, ¿sabes? Porque eso no genera buena vibra a tu alrededor. Entonces, tú en internet sales estupendísima, intentas que la foto que sacas pues parezca que si estás ahí en Benidorm, pues a ver si puedes parecer que estás en Punta Cana, ¿sabes? Pues mejor, y te sacas una piña, y te pones unos filtros de unos colorinchis, ¿no?, ahí todos brillantes. Entonces, claro, tú desde tu miseria de tu grano y de tu playa abarrotada en Benidorm ves eso, y ese efecto del mirroring, ¿no?, de la comparación con el otro, siempre sale que tú eres un desgraciado. Pero no porque seas un desgraciado, sino porque es que la vida del escaparate no es así, ¿no? Y de hecho ya hay muchas influencers y gente generadora de contenido de este tipo que te dice que está en salud mental porque estaban fatal, ¿no?, a pesar de que pudiera parecer ese escaparate maravilloso. Entonces, si eso afecta a los adultos, porque hay estudios, ¿no?, que habla de que esta comparación a los adultos también nos viene mal, imagínate a un cerebro en maduración, o sea, en evolución, como es un cerebro adolescente, que además, pues por cómo funciona la psicología adolescente, esta influencia del entorno es lo más importante, ¿no?, especialmente del grupo de iguales. Entonces, si tus iguales son todos gente que sale monísima, con un tipazo, con cada día un outfit, ¿no?, y con unas vacaciones que parecen mucho mejores que las tuyas, pues evidentemente esa comparación está todo el rato operando, porque es como funciona el cerebro adolescente. Entonces, eso en términos de salud mental va a penalizar. Y es más, te diré, nosotros que hemos lanzado ahora un estudio piloto en el hospital donde interrogamos a nuestros adolescentes en tratamiento con TCA, con trastornos de la conducta alimentaria, sobre uso de redes sociales, el 100% de nuestros pacientes contesta que entrar en redes sociales no les viene bien para el tratamiento. Entonces, de hecho es algo que debemos... 100%. Tú les preguntas, entrar, Wow. especialmente Instagram, TikTok, ¿no?, que son las redes que consumen, dices, ¿si te viene bien o consideras que te ayuda en tu tratamiento el uso de estas redes? Y te dicen que no. Y te dicen que no porque, claro, desde la dismorfofobia y desde la distorsión de la imagen corporal de los TCA, el estar viendo todo el rato a gente estupendísima en redes, pues no te ayuda a nada, porque claro, lo que te devuelve en el espejo de tu baño no está pasado por un filtro. Y si encima operan pues síntomas mentales, como evidentemente pasa en este trastorno, pues eso es algo que no podemos obviar. O sea, no solo no lo podemos obviar pues a nivel de prevención, sino tampoco como profesionales de la salud mental. Es decir, tú tienes como profesional de la salud mental que trabajar con tus pacientes en el uso que van a hacer en esas redes, porque van a estar mucho tiempo conectadas, mucho más tiempo que en tu consulta. Entonces, o las vas capacitando también para generar, ¿no?, esa crítica y esa confianza en que lo que devuelven los filtros no es real y que eso no debería interceder en su confianza en el tratamiento, ¿no?, y su adherencia a las recomendaciones que tú les das en la consulta, pues que son chicas que van a ir mal. O sea, no queda otra. Nosotros en septiembre invitamos
a un... es MD americano, MD, PhD, de todo, que se llama Paul Dagan, y estaba investigando, él estaba investigando y ha creado como aplicaciones que te hackean el móvil con la intención de analizar, no analizar el contenido, pero analizar el typing y cómo... patrones de uso, ¿no? Patrones de uso, y con eso ha conseguido, a través de una serie de algoritmos, porque él es además ingeniero, identificar patrones para anticiparse a posibles dificultades de, o sea, de problemas de salud mental, pero graves, ¿no? No solo algún problema de atención, etcétera. No, graves. Es decir, psicosis, TCAs, etcétera. Y él decía que el objetivo de la tecnología asociada a la psiquiatría es conseguir lo que tú estabas diciendo antes, que los pacientes no lleguen a urgencias. Es decir, que se consiga desarrollar tecnología para que en esos móviles que están utilizando las adolescentes y los adolescentes, más que cualquier otra cosa en el mundo ahora mismo, no sea un aliado de aviso, etcétera, etcétera, ¿no? Y está investigando sobre eso con los famosos digital biomarkers, para conseguir que los propios teléfonos móviles sean un aliado en cuanto a prevención, ¿no? Y es súper interesante los papers que estaba publicando, súper interesante. Esto, bueno, entonces, ahora respecto al tratamiento de TCAs que estáis haciendo ahora mismo con estos ensayos, ¿cuál es la nueva perspectiva, o si estáis introduciendo una nueva perspectiva en el tratamiento de los TCAs? ¿Cuál es el punto en el que estáis con estas investigaciones? Pues a ver, nosotros el tratamiento en la unidad sigue siendo el mismo, o sea, está enfocado pues en un modelo de terapia familiar modificado, pues incluyendo, ¿no?, diferentes intervenciones también en relación a, pues, a toda la parte de cumplimiento de alimentación, de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los síntomas nucleares del TCA, y también la capacitación a sus familias para poder acompañar a los pacientes. Esto no ha cambiado, pero sí que es cierto que en las sesiones, pues por ejemplo en el hospital de día que hacemos en terapia ocupacional, o con las niñas en grupos, o con los papás, en los grupos que por ejemplo en el hospital de día suelo hacer yo, con ellos una vez a la semana, incluimos atención a esta realidad, ¿no? Tanto para capacitar a los papás, que es verdad que cada vez más, en cómo se usan las redes sociales y que uno puede encontrar ahí, porque a veces es que hay gente que no entra en su vida en Instagram, ¿no? A lo mejor tienen Facebook, otro tipo de plataforma, pero no saben ni que allí, por ejemplo, se pueden mandar mensajes, o qué tipo de cosas se ven, ni siquiera que su hija tiene unos mejores amigos que sube un montón de stories y que a pesar de que él o ella le siga, no se pierde la mitad del contenido. O que cualquiera le puede enviar un mensaje a tu hija. O sea, a mí eso, yo cuando veo una niña de 10 años con un TikTok, digo... Sí, por ejemplo, eso también, ¿no? El poder, digamos, dar la realidad que hay detrás de redes que pueden parecer muy inocentes desde esta perspectiva más divertida, como pasa en TikTok, cuando TikTok tiene un montón de contenido, porque además su inteligencia artificial es muy potente y es capaz de identificar lo que consumes y mostrarte, porque además, de hecho, lo primero que te sale es digamos, el feed, ¿no?, de gente que ni siquiera conoces, de contenido que te muestra TikTok de una manera aleatoria, y luego también el tipo de contenido que puede haber ahí, que no son solamente bailes de retos y estas cosas, sino un montón de información. Puede hacerse uno ahí la enciclopedia de cómo ser la perfecta paciente en el mal aspecto, ¿no?, de TCA con anorexia u otro tipo de problemas, y incluso hasta pornografía se puede ver en TikTok. Entonces, bueno, hay filtros y cada vez es verdad que estas redes intentan controlar más ese tipo de contenidos, pero es que como es gente generando continuamente nuevo contenido, es muy difícil que este filtro, a día de hoy al menos, ¿no?, sea efectivo al 100%. Entonces, bueno, primero, efectivamente yo creo que una persona de 10 años no debería tener TikTok, porque no le veo en ventaja ninguna y riesgos todos los del mundo. Y creo que, bueno, en el uso de redes sociales, pues debe haber un acompañamiento, como lo hay, insisto, como decía antes, en las salidas a la calle, incluso poder tener hasta redes sociales de la familia, ¿no?, que sea un perfil compartido, como históricamente siempre se ha recomendado tener el ordenador, ¿no?, cuando no era un portátil, en un espacio común de la casa, pues a lo mejor empezar por usar redes que son de la familia, que son compartidas y que siempre hay un adulto que está ahí detrás,
para ir capacitando en estas competencias a los jovencitos y que más adelante, cuando sean un poco más mayores, pues puedan ir adquiriendo este control de sus ¿Y eso propias redes. lo estáis introduciendo dentro del protocolo de tratamiento? Este tipo Sí, claro, o de... sea, esto es algo que hablamos, sí. O sea, Continuamente, ¿no? continuamente, porque además es algo que genera muchas dudas, también no está exento de polémica, porque es verdad que siempre sale pues esto de la privacidad. Yo creo que la privacidad no debe de dejar de lado la supervisión y los cuidados que se merecen todos los niños y todos los adolescentes, porque no sé, o sea, yo me imagino, si entonces lo damos a un chaval de 5 años, le damos un móvil, una tarjeta de crédito y a tirar, ¿no? Pues yo creo que no. Entonces, a veces este planteamiento es una malentendida privacidad, porque por supuesto que todos los adolescentes y todos los niños tienen derecho a cosas que no tienen por qué contar a los adultos, pero no puede ser que desde la malentendida privacidad dejes a un menor en riesgo, porque, bueno, es verdad que yo tengo un sesgo, es que estoy en un sitio donde llega la gente pues con muchos problemas, pero es que cuando pienso que ya la vida no me puede sorprender a mal, me sigue sorprendiendo, ¿no? Y nos llegan auténticos dramas en el uso o mal uso, o al haberte metido en un lío, porque bueno, también esto es como otras cosas que te pueden pasar, pues puede ser cuestión de mala suerte, pero vamos a intentar que esa mala suerte no sea porque le hemos dejado a un chaval con 12 años un teléfono y no hemos vuelto a saber de él, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que animo mucho a que los padres hagan esto. Yo tengo una niña de 2 años, ¿vale, Bea? Y entonces, bueno, mi idea es irme preparando para el futuro. Yo estoy A en lo mejor esa es también, ¿eh? metaverso, a lo mejor es, o sea, Bueno, a lo mejor, o sea, puede ser como súper loco, ¿no? Lo que vaya a pasar dentro de 10 años. Pero si tuvieses que darme un consejo de decir, mira, respecto a redes sociales y respecto a... Vete preparando, imagínate que tengo una niña de 9, ¿vale? O de 8. ¿Qué es lo que me recomendarías que empezase a hacer, aparte de, por supuesto, ir poniendo una red social de la familia y que sea esa la que utilicen, y yo veo dónde se ha metido, etc. ¿sí? ¿Qué más recomendaciones me harías? Porque a mí me asusta, ¿eh? A mí me asusta. Soy muy malo Pensar que lo utilizando. uses tú bien. O sea, te quiero Exacto. decir, porque de verdad, o sea, ¿no? La potencia que tienen, yo ahora, si lo piensas, y el otro día leía yo esto en algún sitio, no recuerdo si en una red social, en un periódico, el cómo hacemos el gesto de llamar o de hacer una foto, ¿no? Probablemente si tú le dices a alguien, sácame una foto, le hagas, sácame una foto. Y es porque estás pensando en una cámara. Pero si yo le digo a mi hija, que tiene 3 años y medio, que se haga una foto, lo que te hace es así. ¿Sabes? Y esto Totalmente. dirá, mi madre está haciendo el subnormal, ¿sabes? Porque no sabe ni lo que es esto. O pasa igual llamas por teléfono, ¿no? Si te dices llamas por teléfono y tú haces así, y Eso me no te pasó el otro entiende, día. claro, Le y no te dije, entiende nadie. O sea, esta han generación, pintado la pared, papá, llama a la policía para que le hemos dado una multa. Entonces hice así y me miró y claro, dice, ¿qué ¿qué estás haces? haciendo? Coge el Claro, móvil, eso es. coge No, y el te estará móvil. así o te hará así, Exacto. ¿Pero qué es ¿sabes? esto? Claro, entonces, eso ha cambiado tanto y eso quiere decir que tú al final lo que haces es un poco lo que ves. Entonces, a veces somos los adultos también los que hacemos mal uso de las redes sociales y no hacemos otra cosa. O sea, estamos en todos Totalmente. estos tiempos muertos en TikTok, en Instagram, en Facebook o en Internet, consumiendo contenido digital, ¿no? Entonces, la mejor manera de enseñar a los chavales que hay otras cosas es tú haciendo otras cosas, ¿no? Pues puedes leer un libro, puedes ir a un paseo, puedes estar tiempo en familia, ¿no? Pues jugando, como decías tú, con tu hija, o pudiendo estar compartiendo, comiendo, ¿no? ¿Cuántas familias comen todos conectados, incluso con auriculares, ¿eh? O sea, que ni siquiera hay entornos libres de tecnología ni para comer. Entonces, yo creo que eso es lo primero que nos tenemos nosotros que hacer mirar, porque va a ser muy difícil que tú le digas a un adolescente que use bien algo que tú no estás haciendo, porque el primer aprendizaje y el aprendizaje, el primigenio, el más importante, esto lo sabes tú como neuropsicólogo, es el aprendizaje vicario. Entonces, desde lo que tú ves vas a copiar. Entonces, lo primero que hagamos, ¿no? Una autocrítica de cuánto usamos el teléfono. Yo hace no mucho di un taller para profesionales de la salud mental que les puse ahí en un aprieto un poco, ¿no? Y les preguntaba tras una encuesta, ¿cuánto tiempo crees que usas el teléfono móvil al día? Y todos decían 1 hora, 2 horas, ¿no? Y le digo, vale, pues ahora vamos a entrar al uso del En el, teléfono
Exacto. Yo no te voy a enseñar el mío, ¿vale? No, Pero yo la verdad... me lo traqueo. Exacto, Y luego me doy las excusas, ¿no? No es que tal, no sé qué, que tenía teletrabajo. he trabajado, tal, no sé qué. Pero no es una Exacto. hora. Claro, Una claro que hora es no. el mejor día. Iba en una media de al menos 4. 4 y 6 era el límite bajo. Entonces, esta gente que se cree que usa 1 hora o 2 su teléfono móvil y sin embargo cuando lo ve, ¿no? Que yo le digo, venga, ahora por favor vamos a hacer aquí el sincericidio y me decir lo que ha dicho el teléfono, como era anónimo, ¿no? En esto que sale una encuesta online y era eso. Entonces, si tú mismo ni siquiera te das cuenta de todo lo que usas el teléfono móvil, ¿cómo le puedes pedir a un adolescente con su cerebro inmaduro, con su dificultad en el control de los impulsos, ¿no? Y con sus funciones ejecutivas de aquella manera? Sin el lóbulo prefrontal terminado de... O sea, Exactamente. olvídate. Entonces, eso es lo primero. Entonces, yo creo que si tú esa crítica lo haces, incluso sabiendo que lo haces mal, pero lo tienes claro, porque bueno, lo primero para empezar a hacer las cosas mejor es tener claro que las estás haciendo mal, ya es una herramienta muy potente, ¿no? En esto del aprendizaje vicario. Y luego yo creo que cuando vas a dar un teléfono móvil, y esto a lo mejor a algunos les suena muy exagerado o muy estricto, es el poner unas condiciones previas, incluso por escrito, ¿eh? Es yo te voy a dar esto y estas son las condiciones de tu teléfono. Y esto lo tienes que cumplir. Y si no lo cumples, ¿qué pasa? O incluso, ¿cuándo vamos a revisar estas condiciones? ¿No? Con eso que al final también los adolescentes necesitan el saber cuándo van a poder ir adquiriendo pues, más competencias, más capacitación, todo eso está fenomenal, pero no darlo así a lo salvaje, porque en lo salvaje, insisto, el quitar privilegios nunca va a ser bien visto con un adolescente y es que no hay necesidad de eso, porque tú ejerces unas labores de cuidado, igual que no te justificas con tu hijo, ¿por qué le pones un toque de queda por la noche? ¿Por qué te vas a tener que justificar por ponerle unas normas de uso responsable de un teléfono? O sea, yo eso, vamos, a los padres modernos les diría, la privacidad tiene un límite y el límite es el cuidado del adolescente y su seguridad. Vamos, Exacto. yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Los padres a veces se podrán revelar o no sé qué, pero yo creo, desde el punto de vista de la salud mental y pensando más en los niños que en los padres, creo que está muy por encima el cuidado y la prevención de cualquier tipo de problema de tus adolescentes, o sea, del adolescente que tienes en casa. Otra cosa es que tengas que enseñarle, como bien dices, oye, tú te vas a tener que enfrentar a esto 100%. Sí. Y yo, como padre responsable, te tengo que ayudar a Claro. saber manejarlo. Como Pero pero vamos, pasa con otras cosas que no nos parecen tan raras. O sea, fíjate, digo, un cuando las coche, una moto, drogas o la educación sexual, o sea, son cosas que hay que hablar con los hijos y explicarles y luego que los límites no son solo algo que debemos hacer como padres, sino que es un derecho de los adolescentes. O sea, el tener límites en tu desarrollo te va a hacer un adulto funcional. O sea, la exención de límites que pueda parecer a corto plazo más fácil para la crianza, porque claro, en el fondo pues no te metes en ningún jardín ningún día, ni te genera ningún lío en tu casa, pero a medio y largo plazo, aparte de generar adultos incapaces, es que te va a generar mucho más líos en la convivencia en muchísimo. casa. Entonces, los límites son un derecho de nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, pero vamos, eso está clarísimo. Absolutamente. La demora de la gratificación, estaba pensando. Piensa en la demora de la gratificación. Vale, hoy los límites te van a costar y va a ser, o sea, y te vas a tener que quedar castigado con tu niño en casa y eso es lo que siempre les digo a los padres, que los castigos muchas veces son castigos también para los padres. Claro, sí. Es decir, quieres mantener bien un castigo y una consecuencia natural, pues tú te vas a tener que quedar y no vas a tener que hacer... Claro. Y eso es muchas veces un castigo, pero eso te va a gratificar en el futuro. Lo que pasa es que nos cuesta mucho. Igual que en todos los aspectos de la vida, de los adultos también, la demora de la gratificación es algo que es muy costoso muchas veces. Pero Claro. totalmente, o sea, es un derecho. Tú has investigado y tienes experiencia y te interesa mucho el tema de cómo en los trastornos de neurodesarrollo hay un cierto sesgo de género y me gustaría que nos explicases un poco en qué consiste ese sesgo. Has escrito un par de posts que a nosotros nos encantaron sobre ello. ¿Y cuál es la perspectiva que se está adoptando en ese sentido?
Bueno, pues es verdad que en los trastornos del neurodesarrollo existe un sesgo inherente de género, porque es cierto, ¿no? Que bueno, sabemos por los estudios que hay más chicos afectos de tanto de TDAH en edad escolar como de trastornos de espectro del autismo en general. Y esto lleva a que, claro, habría que plantearse, ¿no? Y esto yo creo que es donde está el kit de la cuestión y es donde vamos un poco también en todas estas nuevas líneas de investigación y de interés que tenemos los que nos dedicamos a esto, a si realmente esta diferencia de prevalencia tiene que ver con que efectivamente sean trastornos que afecten más a los chicos que a las chicas, o si pudiera tener que ver con que las herramientas o la idea que tenemos, sobre todo la detección precoz de estos diagnósticos, estuvieran más preparados, ¿no? Para detectar los síntomas pues, más clásicos de los chicos y no tanto de las chicas. Esto estaría operando tanto en el caso del TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde todos tenemos en mente, y de hecho esto facilita mucho también el diagnóstico precoz, pues niños movidos o disruptivos, pues con problemas de comportamiento, que en clase son de trato difícil, y no tanto estas niñas que, bueno, pues que podrán tener un comportamiento más adecuado porque están más tranquilitas en casa, pero que tienen este perfil más inatento, que si además tenemos una capacidad intelectual pues preservada o incluso elevada, pues pueden hacer que desde otras habilidades pues compensen esta dificultad atencional, y al no haber un fracaso tampoco académico significativo, pues este diagnóstico pase desapercibido. ¿Cuál es el problema de esto? Porque podríamos pensar, pues si pasa desapercibido es que no será para tanto. Es que claro, a lo mejor pasa desapercibido en edades tempranas del desarrollo, ¿no? Pues en la etapa infantil, la etapa escolar, pero estas herramientas, digamos, de compensación a nivel cognitivo no van a poder estar operando siempre, puesto que a nivel académico pues todo se va a complicar y esta inatención puede generar, ¿no? Pues un fracaso escolar o un deterioro de lo que sería el rendimiento académico. Y luego también hay otro problema, y es que, claro, el TDAH no solamente va de notas, sino que un TDAH no diagnosticado, una adolescencia, ¿no? Que de por sí pues, produce este desbalance entre lo que es amígdala y corteza prefrontal y va a generar a veces problemas de comportamiento, pudiera desencadenar otro tipo de trastornos en estas niñas no diagnosticadas, que además, al ponerse esos trastornos en un primer plano, pues como pudieran ser trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos, ¿no? Pues de autolesión y demás, nos hacen ir trabajando con ese emergente. Son niñas que suelen ir mal, esto lo vemos también a veces en la unidad de TCA, ¿no? Pues estos TCA, estos trastornos de la conducta alimentaria, que no van bien, que tienen una evolución como más difícil que lo de otros pacientes, y lo que hay debajo, cuando uno, ¿no? Se retrotrae y hace una buena historia del neurodesarrollo, incluso pasa baterías neuropsicológicas cuando ya hay un adecuado pues, nivel de nutrición y demás, y se da cuenta que lo que hay de base es un TDAH que nunca se diagnosticó y que ahora está dificultando muchísimo el tratamiento de estas otras entidades. Entonces, yo sí que animo a los profesionales a que cuando tenemos delante pues una chica, sobre todo chicas que no van bien, o sea, chicas que tú dices, ¿por qué esta niña no acaba, ¿no? De responder a este tratamiento cuando yo esto lo manejo habitualmente en consulta o en la unidad donde estoy trabajando y no estoy acostumbrada, ¿no? A este tipo de evolución? Pues que nos planteemos si de base hay otro tipo de trastornos relacionados con el desarrollo, tanto TDAH como TEA, porque luego, por otro lado, en las niñas con trastorno del espectro del autismo, y hablo de niñas pues, que estarían en un alto funcionamiento, ¿no? Que no hay un retraso intelectual o una dificultad cognitiva de base, también desde las propias capacidades inherentes a las niñas muchas veces pasan desapercibidas en lo que son las baterías ¿no? de cribado habituales en pacientes varones, por varias razones. La primera es desde el aprendizaje de las chicas, que imitan mucho mejor, ¿no? Entonces ya se habla cada vez más de este fenómeno del masking, de cómo las chicas, ¿no? Copian estas habilidades pues, sociales de lo que ven a su alrededor, y digamos que dan más el palo, ¿no? O sea, parece que fueran como más espontáneas, que no hubiera esta dificultad en los gestos, que a nivel social se manejaran mejor, pero claro, pienso también lo agotador que es esto para estos pacientes, que es estar como todo el día haciendo de actriz. Luego también en cuanto al otro criterio del autismo, ¿no? Que serían los intereses restringidos, generalmente los intereses restringidos de las chicas son como socialmente más aceptados. O sea, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Y esto si tú estás acostumbrado a tratar TEA en consulta lo verás, los chicos pues les da por los dinosaurios, pues les da por los trenes, ¿no? Entonces es una cosa como muy significativa, ¿no? Que haya un niño de 5 o de 6 años que sepa
todos los modelos de trenes del mundo, o se sepa hasta el todos los último móviles del dinosaurio. mundo. Exacto. Yo tenía un paciente que le gustaban las alarmas de incendio, entonces entraba a la consulta y decía, ese extintor que tienes ahí fuera, y digo, madre mía, ¿no? Las chicas no suelen tener ese tipo de intereses restringidos. Puede haberlos, pero muchas veces pues, son más relacionados con la lectura o con el dibujo o con cantantes, ¿no? Incluso ya adolescentes, estas categorizadas como frikis, pues algo relacionado más con el anime, como el manga, ¿no? Entonces todo queda como en esa parte más estética, como en esa parte más de anécdota de la familia, que fíjate esta niña cuánto lee, y no son señales de alarma que también nos pudieran orientar a este diagnóstico. Hay estudios que hablan que el diagnóstico de TEA de alto funcionamiento, lo que serían las antiguas síndrome de Asperger, se puede demorar hasta 10 años, ya pensando en ello, por el hecho de ser mujer. Entonces, yo creo que esto es algo para que también pensemos qué estamos haciendo, porque muchas de estas baterías, incluso test como, ¿no?, de diagnósticos como el A2, que sabemos que es el gold estándar para autismo, en pacientes con una severidad más leve y con un funcionamiento más adecuado, no puntúan positivo en estos test, ¿no? Entonces, si únicamente basamos el diagnóstico en pruebas psicométricas, vamos a errar claramente, ¿no? Entonces, yo animo a los profesionales a que... Sí. No, perdóname. No, pues es que yo animo a los profesionales que hablen con las familias, porque a veces hay anécdotas que pasan desapercibidas, puesto que fueron vistas incluso en primera infancia, ¿no? Como algo original. Me pasaba a mí con una paciente de la unidad de TCA que, bueno, pues un poco con esta idea, ¿no? De esta niña no va bien, ¿qué le pasa? Madre mía, hemos tenido varias de estas. Y digo, mira, voy a citar a la familia y les voy a preguntar por todo, ¿no? Porque claro, como cuando ingresa un paciente a veces en nuestro hospital, pues viene muy deteriorado físicamente, ¿no? Porque viene una desnutrición severa, hay que ingresarlo, a veces incluso tiene que pasar por la UBI. Entonces, en esos emergentes que vamos lidiando, pues claro, estamos pensando en que hay que renutrir a la paciente, pero no te retrotraes tanto en hacer una historia del neurodesarrollo tan profusa como cuando estás en una consulta pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, haciendo una exploración sobre el juego de pequeño, dice, pues fíjate que ahora que lo dices, me acuerdo que hacía filas con los pinipones y entonces los ponía como en escala cromática, ¿no? Digo, ¿pero cómo que en escala cromática? Y dice, sí, pues que ponía todos los pinipones que eran del cuerpecito azul juntitos en fila, todos los que eran del cuerpecito rosa juntitos en fila. Y digo, bueno, y eso, y dice, pues era una cosa que hacía todos los días, porque nunca jugaba con los pinipones, ¿no? Siempre los ponía en fila. Entonces, esas anécdotas que al final las mamás y los papás se acuerdan porque son originales de sus hijos, nos dan pistas. Y dices, oye, ¿y no le parece a usted raro que en vez de jugar con los pinipones haciendo historias, ¿no? Con 4, con 5 años les pusieron en fila. Bueno, es que ya era así. Y en esto ya era así. Y como ahora estamos con este fenómeno del masking y encima estamos en otra cosa que es la anorexia, pues no pensamos en que eso está ahí. Pero claro, tú imagínate un paciente con todas las rigideces, ¿no? Y el funcionamiento mentalizador dentro del espectro del autismo, ¿cómo vas a hacer un tratamiento TCA al uso? Lo tienes que adaptar. Porque muchas rigideces que tú a lo mejor estás atribuyendo a la clínica alimentaria dentro de la anorexia, claro, y entonces, y además luego a veces tiene una solución más fácil una vez entras en ese mundo, ¿no? Y lo entiendes que si vas a lo tuyo. Entonces, yo creo que no debemos de perder nunca la perspectiva del neurodesarrollo en la psiquiatría infanto-juvenil. En general, yo creo que en salud mental nunca. Pero aquellos que encima estamos en el mundo de la infancia y lo tenemos más fácil, porque es cierto que a lo mejor estos psiquiatras de adultos que ya tienen el neurodesarrollo más en otra época, ¿no? Pues a lo mejor, claro, les cuesta más, pero hay también un montón de pacientes adultas con diagnóstico de trastornos de ansiedad, de trastorno de la conducta alimentaria, incluso de consumo de sustancias, de depresión, que lo que hay debajo es un TDAH o un TEA. Y tú, sí, o sea, con una... las niñas de toda la vida, cuando sus síntomas son mucho más internalizantes, con lo cual es muchísimo más complicado. De hecho, mientras hablabas, estaba intentando recordar algún caso de niña de alto, o sea, del espectro autista de alto rendimiento y era sospecha, ¿no? Entonces, esa prevalencia es demasiado exagerada como para que sea cierta, ¿no? O sea, tiene que haber, tenemos que tener herramientas que no son lo suficientemente precisas para el diagnóstico de este tipo de niñas. No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que se están desarrollando herramientas en ese sentido o todavía estamos en una fase previa de
awareness, ¿no? Como dicen Vamos un poco más en el awareness, porque que yo sepa, desde la última revisión, ¿no? De la A2, que es la A2.2, no se han sacado nuevas revisiones y ya la A2.2, ¿no? Tiene mucha literatura, hay muchos artículos que hablan de este sesgo, ¿no? En relación al género. Otras herramientas a lo mejor menos validadas, ¿no? Que la A2 desconozco si existen. Yo creo que a día de hoy pasa un poco porque tú también hagas este trabajo en paralelo, ¿no? Y no confiarnos solo a las pruebas estándares, que bueno, eso tenemos claro que en salud mental tampoco se debe de hacer así, ¿no? Lo que pasa que es verdad que a veces también por falta de tiempo y por sistematizar un poco el trabajo, pues nos limitamos a pruebas psicométricas, ¿no? Que son más objetivas, es cierto, pero que sí que tienen esos sesgos, ¿no? Y al final hay que poner en contexto los resultados de esas pruebas y no solo basarnos en si es normal o no es normal. Pero claro, lo de si es normal o no es normal, yo recuerdo, por ejemplo, también en una niña, además, también un poco lo mismo, ¿no? Con un diagnóstico de TDAH, pues clarísimo, si te lees el informe, ¿no? O sea, tú te lees, venía con un informe de otro profesional, que si lo lees es un informe de una niña con TDAH, ¿no? Pues con su dificultad en las esperas, sus problemas no de grandes problemas de impulsividad, así de disrupción, pero sí pues de meterse en algún lío, de ser un poco inadecuada en lo social, ¿no? Todo, perder cosas, entonces le pasan un WIS y entonces dicen, memoria de trabajo, no sé cuánto, normal, CEI, no sé qué, alto, no sé cuánto, normal, entonces como todo está normal, ya está todo normal, y es como ya no hacemos nada más, digo, hombre, mira, si tú tienes una memoria de trabajo de 90 y tienes un CI, ¿no? Un visoespacial, o sea, de 145, evidentemente ese valor para ti no es normal, o sea, será normal para el resto de la población, ¿no? Pero vas a ir medio cojo con un Ferrari, claro, con un Ferrari exacto, con ruedas, ¿no? de 600, ¿no? Exactamente, es que esa es la metáfora perfecta, ¿no? Y dices, al final esto a ti te está fastidiando, porque lo que es, ¿no? Tu carrocería y tu todo, estás aquí cojo exactamente, ¿no? Pero si esto no lo interpretamos bien y encima la familia, ¿no? Pues les das un cuadernito donde sale todo normal, alto, normal, alto, normal, alto, pues se quedan conformes y no buscan tampoco nada más, porque claro, no van a buscar ayuda en algo que ellos consideran que no es un problema. Entonces, de ahí también volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? La importancia de estar formados bien y aparte de saber pasar pruebas, tener una formación más integral, en saber interpretarlas y en saberlas ponerlas en contexto, sobre todo individualizado a cada uno de nuestros pacientes. Y luego en eso, ¿no? En que no solamente es la prueba o el número, sino también si tú mismo estás haciendo un informe donde tal y como cuentas la película, eso, ¿no? Que es así como muy coloquial, pero es que es tal cual, es un TDAH libro, pues también tendrás que plantearte por qué las pruebas no te coinciden con lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que todavía nos falta a lo mejor afinar un poco en esta parte más objetiva de los test, ¿no? O de las pruebas psicométricas en relación a este sesgo de género, pero sí que creo que de momento nuestra obligación, ¿no? Es intentar compensar ese déficit con al menos nuestra pericia clínica, ¿no? O sea, por lo menos ser conscientes de que existe, ¿no? De que existe ese sesgo y que por lo menos, como tú bien dices, a través de trabajo y de experiencia clínica lo vayas tratando de evitar, ¿no? Pero en general, en infanto-juvenil, yo creo que cada vez necesitamos mejores herramientas de diagnóstico, mejores herramientas más precisas, que nos ayuden a afinar cada vez mejor los diagnósticos de los niños. Ya no te hablo de 0 a 6, porque de 0 a 6, o sea, yo creo que eso es un campo para desarrollar como Total. bestial, ¿no? Porque no existe, hay muy poco, no hay investigaciones con Ns grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, de 6 para adelante, que es un poco más sencilla a nivel metodológico, creo Sí, que con las pruebas. se debería invertir mucho más. Oye, Bea, pues no te voy a robar más tiempo. Llevamos casi una hora hablando, o sea que muchísimas gracias por tu tiempo. Nos Placer, siempre un encanta tu placer. trabajo, nos encanta cómo lo cuentas. Gracias. Así que serás más que bienvenida siempre aquí a que nos sigas contando cómo evolucionan tus peques y las nuevas investigaciones que vais haciendo, ¿vale? Vale, pues sí, un placer, cuando quieras.
Ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras. En Nada, cuando Syncrolab quieras. sabes que nos encanta hablar con psiquiatras y con psicólogos, así que cuando saques papers, investigaciones, los protocolos que estáis sacando, bienvenida seas a compartirlo con nosotros, que nos encantará. Muchas gracias, Nacho, por darnos este espacio también. Bueno, para vosotros, cualquier cosa aquí nos tenéis. Un Muchas abrazo fuerte, gracias. Bea. Un abrazo, hasta luego.